Bueno, hablaremos hoy día de algo diferente, completamente nuevo. Hablaremos del origen de todo y del origen de las sociedades humanas. El origen de todo viene de un proceso que se llama involutivo, que yo lo denomino involutivo, y es porque en el espacio existe básicamente energía. Cuando esta energía se convierte en materia, se convierte el proceso que guía se llama involución. En cambio, cuando esta materia se convierte en energía nuevamente, en el caso de los seres vivos, en energía canalizada, lo denominaremos evolución. Y en el caso de los seres humanos, cuando esta materia se convierte en energía, pero esta energía además produce cambios muy rápidos, los llamaremos procesos de revolución. Entonces, la involución se mide en tiempo cósmico, que es años luz. La evolución se mide en tiempo terrestre y es un tiempo genéticamente descrito en la memoria genética de cada ser vivo. En cambio, la memoria del tiempo humano, esta memoria es diferente. Nosotros los seres humanos tenemos muchas múltiples formas de guardar la memoria y nosotros vivimos otro tiempo. Este tiempo fundamentalmente está determinado por las máquinas. Hemos vivido una serie de revoluciones continuas en estos últimos tiempos. Antes, las revoluciones que se producían en la especie humana estaban dadas por conflictos entre seres humanos, pero han pasado los siglos y estamos en una etapa que se llama la sociedad del conocimiento, de la información y de la imaginación, donde a cada minuto aparecen nuevos y nuevos inventos que cambian la relación tiempo-espacio del ser humano. Y además cambian las relaciones intergeneracionales. Es decir, nosotros vivimos otro tiempo, otra velocidad, una velocidad humana, que se puede medir solamente con una velocidad de las máquinas. Para entender entonces este fenómeno, también podremos describir qué sucedió en las sociedades humanas. En las sociedades humanas primero se dieron unas formas de dominación que denominaríamos formas de dominación territorial, por ejemplo, la de nuestros indígenas. Esta será una forma de dominación territorial. En la forma de dominación territorial, lo más importante era el espacio geográfico y las leyes venían de un jefe, emperador, cacique o rey, al que se le atribuían inclusive poderes divinos porque se consideraba que ellos tenían cierta divinidad. Caso específico los indios, incas y también caso específico los mayas o los egipcios. A estas sociedades de dominación territorial le sucedieron, o al mismo tiempo, porque este es un fenómeno especial, al mismo tiempo fueron apareciendo sociedades de dominación moral, donde las religiones se comenzaron a imponer. En un principio las religiones más nacieron de lo que sellaríamos las religiones imaginativas, donde nacidas en el origen mismo del ser humano en África, que se denominan religiones totémicas, porque ellos, los seres humanos, se dieron cuenta que lo más valioso que tenían era su imaginación y rendían culto a su imaginación a través de imágenes que se llamaban tótems. Después, estas religiones fueron cambiando, se fueron convirtiendo en imágenes cada vez menos naturales. Por ejemplo, ya no se adoraba al sol, ya no se adoraba a las montañas, ya no se adoraba al río, al trueno. Comienzan a tomar formas humanas hasta que llegan las religiones monoteístas que tienen básicamente formas humanas y finalmente Dios ya no tiene forma. Es interesante entender cómo las religiones son las que comienzan a entender un poco lo que es la inteligencia cósmica. La inteligencia cósmica es la inteligencia que permite
a la materia inerte relacionarse entre sí. Entonces el oxígeno se relaciona con el hidrógeno y es la que da el origen a los planetas, inclusive a los agujeros negros del espacio, donde es una concentración de la materia. A las sociedades de dominación moral les comienzan a suceder las sociedades de dominación política, o las desplazan, digamos, no digamos que las suceden, porque ya las de dominación política comenzaron a aparecer al mismo tiempo. Ya, por ejemplo, en Atenas, muchos años antes de Cristo, estamos hablando de casi 500 años, comenzaron a nacer los ciudadanos, las ciudades-estado. Entonces, los ciudadanos eran individuos con deberes y derechos. Cuando se comenzó a deteriorar el poder de los reyes, estos crearon parlamentos y en los parlamentos se agrupaban gentes que estaban identificadas con grupos de personas. ¿Qué es la política en sí? La política se diferencia de la democracia porque la política es cuando un grupo de personas se quieren apropiarse del poder, buscan apropiarse del poder, y para apropiarse del poder utilizan, bueno, múltiples caminos. ¿Qué es el poder? El poder es decir, manejar lo que no es tuyo, manejar lo ajeno, la vida de otros seres humanos, los recursos de un país, los derechos, la vida de la naturaleza, disponer de lo que no es tuyo. Diferente de la riqueza es disponer de lo que es tuyo, pero que necesariamente no se queda contigo. Y el conocimiento, que en cambio es algo que es tuyo y se muere contigo. Entonces, en las sociedades de dominación política, emerge fundamentalmente de las ciudades. Las ciudades es uno de los más grandes inventos humanos, las urbes. Las urbes han ido transformando la relación del ser humano con su entorno, con la naturaleza. Antes del gran desarrollo urbano del siglo XX, las áreas rurales eran los sitios donde la gente mayormente trabajaba, de donde provenía la riqueza, de donde provenía los alimentos, el agua, etcétera, etcétera, y todavía continúan proviniendo. Pero los hacendados, los dueños de plantaciones, los dueños de barcos, eran los más ricos de la ciudad. Entonces, el espacio rural era más importante que el espacio urbano, el espacio interior. Pero han ido cambiando las cosas. Las ciudades han crecido. Los espacios interiores se han convertido en algo inclusive más productivo que los espacios externos, rurales, exteriores. Entonces tenemos las fábricas, tenemos los centros de estudio, de investigación, los laboratorios, tenemos las oficinas, los centros de negocios. Estos lugares comienzan a generar más riqueza que la misma riqueza que genera las áreas rurales. Y cambiamos la vida del ser humano. El ser humano deja de ser un individuo con contacto con la naturaleza y pasa a ser un individuo donde el contacto con la naturaleza es solamente mínimo. Las ciudades nos ponen el sol detrás del vidrio, al otro lado del vidrio. Nos ponen la lluvia al otro lado del vidrio. No hay insectos, no hay parásitos, no hay roedores, no hay serpientes. Las enfermedades en las ciudades tienen otra característica. Ya no son las enfermedades infectocontagiosas tipo bacteriano o por transmisión de animales, picaduras, sino más bien son las enfermedades epidémicas por el contacto cercano, seres humanos que viven cerca. Entonces, las enfermedades epidémicas como que se transmiten como la influenza, la gripe, se hacen más frecuentes, se transmiten más en las ciudades que en los campos. En los campos el espacio impedía de alguna manera una barrera para la transmisión de las enfermedades, pero y las enfermedades que se transmitían eran las que tenían vectores, los vectores podían vivir.
pero en las ciudades los vectores casi no pueden vivir, entonces las transmisiones se hacen por contacto próximo, como el VIH, como el papiloma, como las enfermedades gripales, la influenza, pero también la ciudad crea otro tipo de enfermedades que tienen que ver con la movilidad humana. La movilidad humana se reduce, entonces las enfermedades de movilidad humana, como los dolores articulares, la hipertensión, por falta de ejercicio, comienzan a ser el gran problema de la sociedad. Y las enfermedades alimenticias. Había una relación entre consumo energético y alimentos. En las ciudades los alimentos comienzan a ser procesados, químicamente manipulados, etcétera, etcétera, preservados. Y estos alimentos, más el sedentarismo, comienzan a tener un impacto en el cuerpo, se crea el problema de la obesidad y luego comienza a aparecer el problema de la diabetes y todas estas enfermedades por malnutrición. De esta sociedad del poder de las ciudades, que es el poder de los partidos políticos, las ciudades son las que controlan. Ya no es el rey, ya no es la religión, sino es el poder de las ciudades. Hay ciudades que controlan todo. Londres, Nueva York, Tokio, Sydney, comienzan a crear lo que se llama el eje de la globalización. En nuestros países, por ejemplo, Quito, Guayaquil y Cuenca, en Ecuador, son las que controlan y deciden la suerte y muerte de los demás. En el caso de Ecuador, este problema se ha complicado porque Quito llega a ser la ciudad que concentra la mayor riqueza y le comienza a derrotar a Guayaquil. Esta es la razón de cómo logra llegar Lenín Moreno al poder. Quito tiene ahora el 45% de las becas, o sea, concentra el conocimiento, las mejores universidades. A su vez, Quito tiene la mayor cantidad de tráfico de vehículos y el subsidio de los combustibles en el Ecuador, que es de 6.000 millones de dólares, 2.800 millones de dólares son para consumirse en Quito. Y Quito apenas tiene el 10% de la población. Nada más. Son 16 millones en el Ecuador, 1.600.000 tiene la ciudad. Entonces, se produce una desproporción. Concentra la mayor cantidad de jubilados, la mayor cantidad de personas, de empleados públicos, la mayor cantidad de estudiantes que son pagados por el gobierno, de pacientes, porque toda la población migra acá a Quito a hacerse tratar. Entonces hay una concentración del poder, la riqueza y los conocimientos. Estas son las características de la forma de dominación de los partidos políticos. Ellos producen la concentración de los conocimientos y del poder. La gran lucha es cómo se vence esto. Hay países que han tenido éxito, como por ejemplo Estados Unidos, que logró hacer un país que puede vivir sin presidente. Por ejemplo, Donald Trump no tiene ninguna cualidad para ser gobernante, pero gobierna el país, porque es un país que puede gobernarse casi por sí solo. Si le matan al presidente, ahí no ha pasado nada. No pasa lo mismo en la Unión Soviética. La Unión Soviética era un enorme país que necesitaba centralizar el poder, por eso creó y funcionó muy bien el socialismo. En Estados Unidos se crearon una serie de estados, cada estado es independiente, cada estado puede inclusive vivir por sí mismo, el caso de California, que hasta quiere independizarse, y sin embargo se sostienen por un espíritu de colaboración. En cambio, otras formas como, repito, el caso de China, el caso de Rusia, se le hizo necesario centralizar el poder. El poder centralizado ha sido la característica de todos los países latinoamericanos que nacieron como repúblicas, que procuraron centralizar el poder, a pesar de que México nació como república federal con el mismo espíritu que Estados Unidos, pero no pudo crear un sistema de estados autosuficientes, autosustentables, independientes. En otra palabra, no pudo democratizar el poder. Tampoco lo pudo hacer Brasil. Tiene un sistema federal, pero tampoco logró distribuir el poder. Sigue concentrado el poder, la riqueza y los conocimientos. Bien, a esta nueva sociedad
de dominación de los partidos políticos, unos sociedades dominadas por un solo partido político, el caso de sociedades marxistas, o múltiples partidos políticos, el caso de Europa, el caso de América Latina. En América Latina ya la distorsión es total. Los partidos políticos son empresas privadas donde hay un dueño del partido que crea esa empresa para llegar al poder y tiene carácter de empresa de campañas políticas, empresa de marketing político. Ese es un partido político en América Latina. No es una serie de, no es un grupo con seguidores ni nada. Es una empresa de marketing político que procura crear clientela política. A esta sociedad del conocimiento, del dominio de los partidos políticos, desde siempre le ha hecho competencia, y a todas las otras formas, la sociedad del conocimiento. Actualmente vivimos ya la sociedad del conocimiento porque el ser humano comenzó a pasar desde una sociedad donde las máquinas estaban al servicio de los hombres, de los seres humanos, a una sociedad donde los seres humanos están prácticamente al servicio de las máquinas. Las máquinas hacen el trabajo, los seres humanos solo controlan que hagan mejor el trabajo o que no se dañen, etcétera, etcétera. Pero en realidad hemos pasado a una sociedad en que las máquinas tienen la capacidad ellas mismas de fabricarse. Por ejemplo, hay fábricas automatizadas de automóviles. Estamos llegando a los automóviles autodirigidos que van a dejar en la desocupación a un montón de taxistas. Estamos llegando a las fábricas automatizadas que están dejando a millones de seres humanos sin trabajo. Entonces las máquinas están comenzando a hacer algo que nosotros pensábamos que no lo podían hacer, que es la de repararse. Ellas mismas ya pueden repararse. Y la segunda, la de multiplicarse. Ellas mismas pueden multiplicarse. Esto pensamos que no era posible, que esa era una característica propia de solo de los seres vivos. Autorrepararse y multiplicarse era una posibilidad solo de los seres vivos. Pero actualmente esto ya no está sucediendo. Ya las máquinas están teniendo la capacidad. Y tenemos las sociedades que han creado este tipo de poder. De este tipo de poder, de este tipo de sociedades, hemos pasado a lo que se llama la sociedad del conocimiento, en donde el conocimiento es el que comienza a manejar la política mundial. Caso específico, por ejemplo, es el acuerdo de paz por el problema climático, que se firmó en París. Por primera vez el conocimiento, los científicos les hicieron razonar a los presidentes y se llegó a un acuerdo climático. Pero también ha pasado lo mismo, las campañas para la prevención de epidemias en el mundo. El conocimiento comienza a ser el que dirige las políticas de Estado. En esta sociedad del conocimiento hay también un elemento importante, la información. Y viene la lucha porque la información ha sido el arma de manipulación de la sociedad del conocimiento. La manipulación de la información comenzó ya y llegó a grados extraordinarios con la propaganda nazi de la Segunda Guerra Mundial, donde se felicitaba por el genocidio de los judíos. Es decir, llegamos a un momento en que la información ha comenzado a ser un elemento gravitacional y se vive lo que se llaman las guerras de la información. Las guerras mediáticas, que la pasa Venezuela ahora, se está librando contra Rusia, se está librando contra Irán, se está librando... Es decir, los países que tienen mayor capacidad de manejo mediático, Estados Unidos, Europa, están llevando una guerra mediática en una sociedad donde la información es la que es el nervio fundamental de la sociedad del conocimiento. Pero también tenemos otra cosa, al conocimiento le acompaña algo que está más allá del conocimiento, porque el conocimiento ya no dejó de ser cosa humana, dejó de ser cosa humana. El conocimiento ahora está en el Internet, que es el robot más grande que jamás se haya creado, y este robot gigantesco guarda conocimientos, y es ahí donde está el conocimiento. Y estamos ya creando las máquinas inteligentes, y las máquinas inteligentes nos superan. Entonces, estamos entrando a una nueva etapa. ¿Qué es aquello que no pueden hacer las máquinas todavía? Ese es el espacio que nos deja la sociedad que estamos creando, la sociedad del conocimiento, la sociedad de la innovación, la sociedad de la industria, que es la imaginación. Entonces, los seres humanos se imaginan. Y este es el gran poder
que tiene ahora todavía en sus manos el ser humano. Estamos entrando a la sociedad donde los que imaginan son los que tienen más influencia. Así podemos tener el caso de Hollywood, donde los que imaginan ocupan 2 o 3 horas de la vida de los seres humanos de todo el planeta. Pero también hay otros, los que imaginan espectáculos, los que hacen música, los que hacen pintura, los que hacen juegos para internet, en fin, toda esta gente que maneja la imaginación, los que crean nuevos aparatos, nuevos inventos, esta gente comienza a controlarnos y a ser los dueños de la sociedad humana. Caso Google, caso Facebook, ellos comienzan a ser prácticamente los dueños de un nuevo planeta, este planeta de interconexión humana. Bien, nos enfrentamos entonces al fenómeno de que qué clase de estados y qué clase de personas se están formando en el mundo. Entonces tenemos los estados agresores. ¿Cuáles son los estados agresores y las personas agresoras? Son aquellas que quieren concentrar el poder, la riqueza y los conocimientos. Los estados agredidos y las personas agredidas son las que pierden su riqueza, pierden su poder o pierden sus conocimientos. Y los estados o personas defensoras, que son los que no aceptan ni ser agresores ni ser agredidos y se defienden. Entonces son los defensores del poder, los defensores de la riqueza y los defensores del conocimiento, que procuran que estos no se concentren, sino que se distribuyan entre todos los seres humanos. Este es importante. ¿Por qué? Porque pasamos de una sociedad donde la mayor riqueza era la industria a una sociedad donde la mayor riqueza es el cerebro de los seres humanos. Entonces los países con mayor población educada son los que están dominando el mundo. Entonces en Norteamérica, Estados Unidos, que tiene 400 millones de personas educadas, domina. En Asia, los países que dominan han pasado a ser India y China, que tienen una enorme población que ya se ha alfabetizado, que ya tiene conocimientos. En Europa, Alemania, que tiene la mayor densidad de población, la que domina. En el sudeste asiático, pues los países de gran concentración de población, Japón, Corea, Malasia, son los que consiguen dominar y crearse como potencias. En Sudamérica, Brasil. En Australia, en Oceanía, pues Australia. Entonces vemos que donde hay más seres humanos inteligentes son las sociedades que comienzan a tener mayor poder. Es decir, el ser humano pasó a ser el recurso más importante de un país. En fin, este fenómeno nos lleva también a las características nuevas del ser humano. Hay el ser humano urbano, que es un ser humano con poca conciencia de la realidad fuera de las 4 paredes, o sea, de la realidad interior. Vive en el mundo de la realidad interior, frente a un mundo, a un planeta, donde hay millones de seres humanos que todavía viven la realidad exterior. Esta realidad exterior que comienza con los viajeros del espacio, que están en el cosmos, los astronautas, y los que están trabajando en el mar, en el campo, en los ríos, en los demás espacios que ocupa el ser humano. En la medida en que los campos, las selvas, las montañas, los océanos, el espacio, se convierte en un competidor económico mucho más serio, donde la inventiva humana, la capacidad, etcétera, etcétera, comenzando por las modificaciones genéticas que se hacen a las plantas, a tener un poder, a recuperar el poder que tuvieron antes. Entramos en una sociedad donde hay un conflicto entre los seres urbanos y los seres que podríamos llamar semi-urbanos o no urbanos. Bien, esto nos lleva a plantearnos nuevamente el problema de las revoluciones. Vivimos la revolución ciudadana, vamos hacia lo que se llama la revolución de las personas, porque persona es el individuo que no es ciudadano, o es ciudadano, pero lo más importante es
que tiene la capacidad de decidir por sí mismo en todo. Y gracias al ejercicio frecuente de elegir, desde que nace, elige todo. Y hasta el último día tiene que elegir todo. Llegamos al ser humano que hasta puede llegará un día que el ser humano hasta puede elegir morir. Y llegará el día, ya está llegando el día en que el ser humano decide si quiere o no quiere tener hijos. Y estamos llegando al momento en que decidimos si queremos hombres o mujeres. Y estamos llegando al momento en que decidimos si queremos de tales rasgos físicos, de tal genética, de tal cosa, etcétera, etcétera. En este poder de decidir que estamos adquiriendo, nacen las personas. Las personas son estos individuos que son los capaces de decidir por sí mismo en todo. Y pasamos a lo denominada sociedad de la revolución de las personas. En el caso de Ecuador, se crearon las condiciones ideales, gracias a la revolución ciudadana, de de que la gente pueda decidir. Primero se hicieron gobiernos, consultas frecuentes, se hicieron 14 consultas. En segundo lugar, se descentralizó el poder, se le dio poder a las juntas parroquiales, a los consejos provinciales, a los municipios, se distribuyó los ministerios, o se pretendió distribuir a todos los ministerios en todo el país, se dio el poder de decidir frecuentemente en todo. Esta es la característica que permite el paso de la revolución ciudadana a la revolución, porque además la gente ya tuvo internet, tuvo electricidad, tuvo agua, tuvo casas, tuvo educación, tuvo transporte, tuvo contacto con el mundo exterior, pudo salir, pudo entrar, pudo viajar, pudo moverse, libre movilidad, etcétera, etcétera. Todo eso permitió a los seres humanos ecuatorianos convertirse en personas, dejar de ser simples ciudadanos con deberes y derechos y comenzar a convertirse en personas. Entonces vamos en el camino de la revolución de las personas. Bien, este es el análisis y nos veremos en la próxima vez.